Esta reforma va a tener costos políticos muy altos porque va a haber sectores privilegiados que van a perder sus privilegios para que el resto pueda cobrar más o menos como la gente. Bueno, eso es lo que hay que empezar a hacer, a resolver los problemas, no a seguir haciendo lo mismo que hicimos antes para quebrar el sistema y que lleguemos con el sistema más quebrado al futuro. Aldo, creo que en jubilados hay consenso y hasta fue bastante racional la oposición y lo acompañó el gobierno, los gobernadores, etc. El tema es por qué universidades, por qué discapacidad. Yo te digo por qué. Yo te digo los por qué, chicos Manu. con cáncer, Yo te digo no por lo qué. entendí nunca. Yo te digo por qué como hipótesis. Porque en algún momento le funcionó. Porque en algún momento se lo celebraban. Porque llegó hasta ahí con ese camino que posiblemente pedía mucha gente. Ahora, una cosa es una campaña, una narrativa de campaña, y otra cosa es sentarte en el fierro caliente o con la papa caliente de gobernar. Y después lo que decía Aldo, si tu mantra es, yo coincido con Marina, puede haber mucha hipocresía, si tu mantra es el equilibrio fiscal, perfecto, lo podés planificar, lo podés prolongar en el tiempo, puede ser tu objetivo, pero en un momento determinado empezás a tener prioridades. Una pregunta. Empezás a ver, bueno, de acá no, pero de acá sí. O sea, eso también es gobernar, eso es liderar también. Total, definir prioridades, claro, claramente. Pero ¿lo pedía la gente, Facu, dijiste vos, o fue una demostración de fuerza hacia otro lado, más hacia lo los segundo mercados? que lo primero. Me parece que lo segundo. Bueno, ibas a pagar costos electorales. Raro que no lo hayan previsto. Y hablando de esto de gestionar la política económica en campaña, habló el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo escuchamos porque habló de esto justo. Un poco con la visión esa política de... esta es una visión particular mía. Yo creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales, y no lo digo ahora, me acuerdo cuando viajamos con el presidente ahora a Los Ángeles, se lo comenté a los dos periodistas que estaban abajo y todavía no habían pasado las elecciones. Y creo también que se está sobredimensionando la de octubre, que por supuesto que nos encantaría ganar y eso, pero ¿a qué me refiero? Que para lo que nosotros necesitamos, que es gobernabilidad, ¿sí? Eso, digamos, mayoría en el Congreso, no vamos a tener, aunque ganemos por 14 puntos, por 8, por 2 o perdamos por 4. Es decir, que si nosotros queremos realmente implementar estas reformas, que aprovecho para decir son espectaculares, lo que se viene, ¿sí? Espectaculares, realmente le va a cambiar la cara al país, son todas esas cosas que la gente pide. Entonces, para implementar estas reformas necesitamos esa gobernabilidad que no vamos a tener en ningún caso, con lo cual, digo, en el fondo... creo que esto va mucho más allá de lo que son las elecciones, ¿no? Y por supuesto soy súper optimista porque tenemos re buena relación con los gobernadores. Yo tengo excelente relación con los gobernadores, Guille también y Lisandro ni hablar. Así que es cuestión de simplemente de ponerse de acuerdo y... Bueno, ahí estaba Caputo, que es el que tiene que gestionar mientras tanto. Y es verdad que se sobredimensionaron las elecciones, no en términos de que no importen, por supuesto, pero creo que el mismo presidente poniéndose al frente de una campaña distrital cometió un error, qué sé yo, no sé. A mí me atentó parece, contra aquello que señala Caputo. Sí, que haber nacionalizado esta elección, que era imposible que no se nacionalizara por los personajes, ¿no? Por Kicillof, por Milei y porque justo están en las antípodas, no fue buena idea, pero sí creo que las elecciones de octubre son importantes, porque como decía el ministro Caputo, la realidad es que hay que hacer reformas que son sumamente importantes para que este cambio de rumbo vaya lo más rápido posible. Pero Aldo, esas reformas, para que esto mejore. Esas reformas que incluso las empieza a pedir el Fondo Monetario, o sea, se habían hablado de reforma previsional, laboral, impositiva. ¿Se puede hacer sin diálogo, sin consenso? No, ¿Todavía siendo una fuerza minoritaria en el Parlamento? Pero yo entiendo que parte de lo que dice el ministro Caputo cuando nombra a los gobernadores y las buenas relaciones que las vamos a reconstruir y ellos también apoyan este cambio de rumbo. Bueno, nos trataremos de juntar como podamos a ver qué se puede aprobar o no. Pero, por ejemplo, no podemos esperar que acá se genere cada vez más empleo con una ley
que desincentiva el empleo privado registrado. Claro. O sea, que encima uno que tiene que tener en claro que un sistema productivo que se adaptó a sobrevivir durante décadas de crisis y empobrecimiento sea el mismo de un país normal. Va a haber sectores a los que le va a ir mal y sectores a los que le va a ir muy bien. Van a ser mucho más los que le va a ir muy bien, pero tenés que pasar a la gente que está en este sector al otro sector. Clarísimo. Ahora, dijimos, con la actual legislación laboral. Dijimos que no era fusible, Karina. ¿Caputo es fusible? Yo creo que fusible y antes de las elecciones no hay nadie, porque a nadie en su sano juicio se le ocurriría cambiar de caballo en medio de un río turbulento como el que estamos hoy, midiendo las cosas en horas. Hablando de Caputo, otro Dixit que rebotó mucho en los portales en las últimas horas fue esta idea del riesgo Cuca. ¿Existe? Lo pongo entre comillas, para que no crean que es una expresión propia, total. Lo pongo entre comillas porque lo mencionaron así. ¿Existe tal cosa como el riesgo a la vuelta del kirchnerismo y eso cómo impacta en la elección y en el ánimo ciudadano? Existe, Marina, pero en una parte cada vez menor. Me parece que esto, apelar al pasado, el gobierno entró en un parteaguas, en otra etapa, en una etapa en la que tiene que hacerse responsable. Todo el costo del pasado ya lo consolidó, digamos, ya le sirvió para llegar hasta acá a Milei. La campaña fue kirchnerismo nunca más. Y se quedó una parte del voto de Bullrich, se quedó una parte del voto de Milei, pero la gente, creo que coincido con todo lo que dijo Caputo, excepto con la idea de sobreestimar o subestimar las elecciones. Son el único momento que tiene la gente para darle un mensaje a los gobiernos. Está claro. Y en general lo usa para eso, no para hablar del pasado, para decirle al gobierno por dónde va. Hacemos 3 puntos suspensivos porque continuamos, ¿no? Que hacemos puntos, porque en minutos se empieza a pensar la semana que viene, que va a ser una semana con mucha información en la calle. De hecho, ya se está hablando ahora de la manifestación que viene de médicos y se empieza a pensar en lo que va a ser la marcha federal del miércoles, ¿no? Atención con eso. Por supuesto, desde lo que va a ser a partir de las 3 de la tarde la manifestación del GAR.